Hace miles y miles de años, cuando aún no existía el lápiz ni el papel, los hombres y mujeres vivían en cavernas. No se conocía la escritura, por eso se comunicaban a través de dibujos que hacían sobre rocas y sobre las paredes de las cuevas, usando para ello sangre de animales y otras piedras. Estos eran sus libros, que todavía hoy podemos disfrutar si visitamos estos lugares. Más tarde, hace como unos 6000 años, en Mesopotamia, sus pueblos inventaron la escritura. No era como la que conocemos hoy, estaba formada por líneas y triángulos. Se llamaba escritura cuneiforme. En aquellos tiempos aún no existía el papel y utilizaban tablillas de arcilla sobre la que escribían con una especie de punzón de metal, marfil o madera. Se escribían por ambas caras y se secaban al sol o se cocían en un horno. Su rey Asurbanipal decidió crear un lugar para guardar estas tablillas, llegando a tener una gran colección de más de 22.000 y dando lugar a la gran biblioteca de Nínive. Mil años después, en el norte de África nació una nueva civilización, la civilización egipcia. En la vida de este pueblo fue fundamental su río, el Nilo, que lo recorre de norte a sur. En las aguas pantanosas de su desembocadura crece abundantemente una planta, el papiro, a partir del cual se elaboraron las láminas muy tersas y flexibles que sirvieron para escribir. Los egipcios crearon una nueva forma de escritura, la escritura jeroglífica, que consistía en representaciones de figuras. La interpretación de estos jeroglíficos fue posible gracias al hallazgo de la piedra Rosetta. Para escribir utilizaron en principio un junco cortado al través. Más adelante sería una caña afilada. El libro egipcio tuvo siempre forma de rollo y en él se escribía en columnas. Tal fue la producción de textos en esta época que necesitaron grandes bibliotecas para acogerlos. La que más sobresalió fue la Biblioteca de Alejandría. En sus estanterías se guardaban en cajas los rollos de papiro, con un total aproximado de 750.000 rollos.
Como obra escrita destaca el Libro de los Muertos, que acompañaba a los difuntos en sus enterramientos. Siguiendo el Mediterráneo, nos encontramos con otra cultura, la Grecia clásica, hace aproximadamente 2000 años. Esta se caracterizó por un florecimiento de la cultura y la vida espiritual. Adoptó este pueblo un sistema de escritura alfabético y para escribir sobre el papiro utilizaba cañas cortadas con una pluma afilada. En sus textos, que eran manuscritos, no se mantenía separación entre palabras y ya aparecían ilustraciones. Las personas que los realizaban se llamaban escribas. Su profesión era muy importante. De aquí salieron grandes escritores como Homero, con su obra La Ilíada y Odisea, y pensadores como el filósofo Aristóteles. Para la conservación de sus obras se crearon importantes bibliotecas, entre las que destacan la Biblioteca de Éfeso, de Rodas y en especial la de Pérgamo, que compitió con la de Alejandría y que ha dejado una huella importante por la presencia en ella del pergamino. Con el tiempo se abandonó el uso del papiro por ser difícil de conseguir y empezó a usarse el pergamino, que se obtenía de la piel de algunos animales. Es en la ciudad de Pérgamo donde se empieza a tratar la piel de una forma especial y a hacerla apta para la escritura. Estas láminas de cuero se cortaban y se cosían, dando lugar a los códices antecesores directos de nuestros libros. Estos códex coexistieron durante mucho tiempo con el rollo de papiro. La cultura griega influyó directamente sobre la posterior cultura romana, la cual se difundió por toda Europa. En la civilización romana se dedicaron al comercio de libros en importantes ciudades y aparecieron los coleccionistas privados, surgiendo las primeras bibliotecas privadas de personalidades importantes. Se fundaron las primeras bibliotecas públicas de Roma, las bibliotecas Palatina y Octaviana, hace aproximadamente 2000 años, y 300 años más tarde, la Biblioteca Cesarea, de importancia semejante a la de Alejandría. Tras la desaparición del Imperio Romano, hace unos 1500 años, comenzaba una nueva época, la Edad Media, época en la que la cultura se conservaba exclusivamente en los monasterios. Eran los monjes los encargados de copiar e ilustrar los libros, códices. Este libro manuscrito, que cubrió un periodo de más de 1000 años, era un objeto artesanal que requirió de una complicada tarea y muchos especialistas. Destacaron en ellos diferentes tipos de letras, ornamentación de las iniciales y las ilustraciones, especialmente las miniaturas, auténticas obras de arte que son dibujos en los que se usó un pigmento rojo llamado minio. Con la llegada de los árabes a África del Norte y España, se impulsan las bibliotecas en Córdoba y Toledo, conteniendo sus fondos numerosos textos de medicina, matemáticas, astronomía y filosofía.
Esta profusión de textos se debe al material utilizado por los árabes, mucho más barato que el papiro o el pergamino. Era el papel, traído de China hacia el 1100. Para su fabricación se empleaban restos de soga, trapos de hilo, desmenuzados, amasados y secados al sol. A partir del siglo XII, el interés por acceder a la cultura se extiende fuera del ámbito religioso. Nacen las universidades. Hay más demanda de libros y destacan las bibliotecas de la Santa Sede, en Roma, y la de Sevilla. Aunque se sabe que fue en China donde se inventó la imprenta, se considera a Gutenberg el verdadero inventor de la imprenta moderna, hace unos 500 años. Este invento permitía copiar un texto en la mitad de tiempo que a mano. El primer libro copiado por Gutenberg fue la Biblia de 42 líneas, que pertenece a una colección de libros llamados incunables. Reciben este nombre porque fueron impresos en el periodo que va desde los primeros talleres de imprenta hasta el año 1500, en que la industria tipográfica empezó a especializarse. Pero el trabajo editorial más importante de la época fue la Biblia Políglota Complutense, escrita en hebreo, caldeo, griego y latín en los primeros años del siglo XVI. Hace 400 años, en España, se desarrolló una etapa de apogeo cultural, denominada Siglo de Oro. Podemos citar a autores de renombre en nuestra historia literaria: Fernando de Rojas, Lope de Vega, Quevedo, Góngora y Cervantes, con su gran obra Don Quijote de la Mancha. Nos encontramos en un período denominado barroco. En Europa, el interés por el adorno excesivo en las ilustraciones de los libros hizo que importantes pintores y escultores se dedicaran al grabado de libros. Tal es el caso del pintor Pablo Rubens. Surgieron importantes familias de impresores, editores y encuadernadores. En Holanda, país de marinos, la cartografía alcanzó un gran desarrollo. Importantes cartógrafos producían muchas y grandes cartas de navegación. Como en siglos anteriores, las bibliotecas seguían siendo los espacios más importantes para custodiar los libros. Bibliotecas destacadas en este período fueron la Biblioteca Mazarina en Francia y la Biblioteca del Escorial en España. El estilo barroco dio paso en el siglo XVIII al estilo rococó. La ilustración del libro se caracterizó por ser ligero, alegre, con adornos florales. Las viñetas, así llamado por ser la vid, el dibujo elegido. Dibujantes y pintores franceses importantes se dieron cita en este trabajo. Podemos destacar la novela pastoril Daphne y Chloe, del escritor griego Longo, ilustrada por el duque Felipe de Orleans. En este siglo se desarrolló una actividad importante, la subasta de libros, y se propagó por Alemania y Francia. Debido al interés por la compra y la venta de libros, surgió el arte ex libris.
que consiste en una marca de propiedad con la que los bibliófilos equipaban sus libros. Va colocada en una hoja en el interior de la tapa. Los franceses se caracterizaron por ser unos grandes bibliófilos. Por ello, en este país se estableció una imprenta real, en el Louvre, y París fue la ciudad europea con más y más valiosas bibliotecas. Es en esta corriente cultural donde situamos nuestra Biblioteca Nacional de Madrid, fundada por el rey Felipe V, y la creación del British Museum, este con la unión de dos importantes colecciones de manuscritos. La pasión por la lectura fue tan grande que aparecieron las sociedades de lectores. En ese tiempo se desarrolló un extraordinario interés por la literatura didáctica, es decir, con la finalidad de enseñar y para disfrutar, desconocido hasta entonces. Fue tan importante este deseo por saber y aprender a pensar que recibió el nombre de Ilustración. Personas estudiosas en este siglo, tales como Diderot o D'Alembert, crearon la célebre enciclopedia francesa. Comenzó la preocupación por la literatura infantil. Robinson Crusoe, de Defoe, consiguió ser uno de los mejores libros infantiles que se haya escrito nunca. Con el siglo XIX llegaron las guerras de la Revolución y Napoleón. Él era un gran bibliófilo y llevaba una pequeña biblioteca en su equipaje. Grandes cantidades de libros fueron botines de guerra, que tras un acuerdo internacional hubieron de ser devueltos. Tal es el caso de los libros robados del Escorial. En este siglo hay un importante número de coleccionistas ingleses. Se crean muchos clubes de bibliófilos que publicaban series de libros de gran calidad. La ilustración de los libros sigue evolucionando y en este siglo renace el grabado en madera. El siglo XIX fue la edad de oro de los libreros al aire libre. Aparecen la prensa de papel y la prensa mecánica. Consecuencia de esta aparición, cobró importancia la literatura periódica, periódicos, semanarios, revistas y demás publicaciones. El comercio de las librerías evolucionó. Surgieron las casas de editores famosas, como Larousse, conocida por sus diccionarios, Collins, de divulgación científica, Macmillan, una de las mayores y más prestigiosas de Estados Unidos. A finales del siglo XIX y principios del XX aparece una concepción nueva de las bibliotecas. No debe limitarse a coleccionar libros, sino que debe ser un centro vivo para difusión de la cultura. Por ello, las bibliotecas adoptan nuevas formas en su organización y distribución de locales. Más fácil acceso a los libros, mejor aprovechamiento del lugar, etc. Los gobernantes de los países reconocen sus compromisos con ellas, aumentando sus presupuestos y creando la figura del bibliotecario especializado. Por otra parte, la artesanía del libro ha pasado de ser una industria. Sin embargo, se siguen haciendo trabajos de gran elaboración artesanal y artística en colecciones limitadas.
El comercio de las librerías y editoriales está en un momento extraordinario en el siglo XX. Sin embargo, alrededor de 1933, próximos a la Segunda Guerra Mundial, se quemaron multitud de libros por mandato del poder nazi en Europa. De esta forma, autores, editores, libreros se marcharon a otros países, fundamentalmente Estados Unidos, donde dan comienzo una nueva actividad y aparecen grandes bibliotecas como la de Huntington en California. La historia del libro no acaba en el siglo XX con la llamada comunicación en red. Llegamos a nuestro tiempo. La importancia del libro sigue siendo fundamental para la información, el estudio y la investigación. Sin embargo, la forma en la que accedemos a esa información es mucho más variada, gracias a las nuevas tecnologías. Ha aparecido un nuevo soporte conocido como libro digital, ebook o libro electrónico. Una publicación cuyo soporte no es el papel, sino un archivo electrónico. Su texto se presenta en formato digital y se almacena en disquete, CD-ROM o en Internet. El libro electrónico permite incorporar vídeos, audios, etc. Otros elementos con los que contamos en esta era de las nuevas tecnologías son las páginas web, los iPad y, en el caso de Internet, la posibilidad de enlaces a otras páginas de libros digitales de la red. Son nuevos formatos que conviven con el libro en papel sin restarle importancia, pues este lucha contra la falta de cultura allí donde este problema existe todavía, desempeñando un papel principal en las tareas culturales que bien podríamos concluir con la siguiente cita. El libro me enseñó a pensar y el pensamiento me hizo libre.